Continuamos nuestro estudio del tercer capítulo de la serie Ejercicios para la Piedad. Estamos hablando de la devoción, lealtad total y única con el Dios de la Biblia. Lealtad total y única con el Dios de la Biblia. Esta es la segunda parte que inicio con este importante principio. Tenga mucho cuidado, no se descuide. No logrará dedicar su vida a Dios sin determinar declararlo su Rey y Señor y sin servirlo como si realmente lo es. Sin una vida de devoción personal, nos convertimos en religiosos que siguen rutinas, pero no en discípulos que viven su fe. Espero que su intención sea ser un discípulo. La vida del cristiano debe estar orientada, estructurada, organizada de tal forma que prepare el terreno para vivir piadosamente. Cada acción, cada respuesta, cada relación que iniciamos, cada amigo que escogemos, cada relación que terminamos, debe estar bien organizada y evaluada por principios bíblicos que nos permitan tener una respuesta piadosa en todas las áreas de nuestra vida. Quiero invitarles ahora a hablar del deber de crear nuevos hábitos y disciplinas. No podemos ser devotos automáticamente. Como la devoción tiene que ser aprendida y sin devoción total no podemos convertirnos en discípulos, nuestra obligación es conocer cuál es el proceso bíblico para desarrollar con sabiduría los hábitos y las disciplinas esenciales para vivir piadosamente. Esto tenemos que conocerlo. Tendemos a seguir en los hábitos y disciplinas aprendidas antes de que Dios nos salve. Pero no podemos seguir con costumbres mundanas en el reino de Dios. Eso es contraproducente. Nuestro problema es que a pesar de que somos nuevas criaturas, todavía tenemos este viejo hombre que va con nosotros. Todavía tenemos un cerebro humano, una memoria llena de información adquirida y que generalmente nos mueve hacia la impiedad en vez de movernos a una vida de devoción total al Salvador. Para poder vivir enfocados en Dios, necesitamos disciplina y esto no ocurre instantáneamente. Esto requiere de un trabajo tesonero, requiere de un trabajo diario, persistente y que debe ser mantenido aunque enfrentemos las más serias dificultades y aunque pasemos por momentos de desánimo. De la palabra que usa Pablo para ordenar esos ejercicios espirituales, cuando le dice, derivamos la palabra gimnasia o gimnasio y entendemos que un atleta se convierte en un experto solo con años de práctica. Ningún maratonista logra éxito en un día. Ningún levantador de pesas logra levantar pesadas pesas solamente en semanas. Nadie establece un récord olímpico sin planes, sin ejercicios, sin responsabilidad, sin dedicación. Lo mismo debemos hacer quienes deseamos convertirnos en devotos totales del Salvador. ¿Está usted dispuesto a ser un devoto total? Muchos cristianos hoy solo esperan una relación de cánticos y adoración congregacional. Muchos esperan solo soluciones fáciles, emocionales, instantáneas. Muchos buscan que Dios cumpla su responsabilidad de hacer milagros, los milagros que ellos esperan, en vez de que ellos cumplan con las responsabilidades que Dios ordena. Dios demanda que seamos discípulos. Es su orden y para ello tiene serias demandas. En Lucas 23 aparece su orden y su orden es tomar nuestra cruz cada día. Lo que Dios demanda es que neguemos nuestros antiguos caminos, nuestras antiguas respuestas frente a la vida, a los conflictos, a las relaciones interpersonales, que cambiemos todos nuestros viejos patrones de conductas, filosofía de pensamiento, de política, de cívica, de vida sexual. Debemos continuar diciendo no a lo antiguo que no encaja en la voluntad divina, pero decir sí a los nuevos mandamientos y principios de Cristo, y eso requiere disciplina.
Dios nos dio una extraordinaria capacidad de crear hábitos y cuando los utilizamos para nuestro bien, para lo positivo, nuestra vida se desarrolla con consistencia. Podemos crear hábitos que nos ayuden a enfocarnos en nuestra relación personal con Dios y en nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Por supuesto que no es malo crear el hábito de meditar en Dios, crear el hábito de ayunar, pero es malo convertir esas prácticas en actuaciones religiosas para sentirnos emocionados o para ser admirados por los demás o como rutinas de peticiones. Nuestra obligación es practicar habitualmente disciplinas que nos enfoquen en Dios, en Cristo, en su salvación, en nuestra responsabilidad, sin que se conviertan en rutinas místicas y religiosas. Aprenda este principio. Debemos crear hábitos, actos de devoción, que nos permitan en forma práctica enfocar en nuestro Señor. Pues cuando no practicamos buenas rutinas, practicamos malas rutinas. Si no practica una rutina de meditación, un ejercicio de meditación, no va a enfocar en Dios. Si queremos poner nuestros ojos en Cristo, enfocarnos en su amor, su obra, es imprescindible que creemos buenos hábitos y que los practiquemos regularmente. Debemos escudriñar la palabra regularmente, orar regularmente, asistir a la iglesia para tener comunión con los hermanos y ser entrenados regularmente. Debemos tener conversaciones íntimas con Dios regularmente, pues si no lo hacemos, no tenemos oportunidad de enfocar en nuestra relación con Dios y descuidamos nuestra intimidad con el Todopoderoso que decimos amar. Es decir, tenemos que enfocarnos. Debemos tener el hábito de leer la palabra, pero junto con el estudio disciplinado y responsable, debe existir la regularidad de la aplicación de las verdades aprendidas, sino de qué sirve estar leyendo la Biblia. El escritor de Hebreos dice que a pesar de que sus lectores habían recibido mucha enseñanza de la palabra de Dios, no habían sacado el debido provecho, no habían sacado ganancia. Y eso debido a que no habían usado la palabra de Dios, no la habían practicado. Lo que ocurrió es que no crecían, Hebreos 5:13. Y por ese descuido, quienes deberían ser maestros y debían actuar maduramente, seguían siendo niños con necesidad que le enseñen lo básico una y otra vez. Eso es lo que pasa cuando usted asiste a congregaciones emocionales donde no se enseña disciplinadamente la verdad. Ellos no habían usado el medio de gracia que exige la lectura, el estudio, la guía de maestro de la palabra para poder realizar su aplicación en forma disciplinada. Entonces la vida no cambia. La palabra de Dios afirma que todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Y la razón es porque es niño. Algunos cristianos sí permanecen toda su vida cristiana. Por no practicar lo aprendido, nos llegaron a ser diestros en entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y no pueden aplicar lo que no comprenden. ¿Cómo es posible que algunas mujeres sigan siendo maltratadas, aunque llegaron así? Dice el escritor de Hebreos, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y una mujer que no estudia ni memoriza, aprende y practica la verdad, no puede hacerlo. Nuestro deber es determinar que vamos a tener ciertas prácticas que nos guiarán hacia la vida piadosa, nos enseñarán a enfrentar nuestras dificultades. Debemos repetir estas prácticas hasta que se hagan parte de nuestra vida. Debemos tener cuidado que al repetirlas no se vuelvan actividades religiosas rutinarias que no producen ningún efecto. Eso puede ocurrir con la oración o puede ocurrir con cualquier cosa. Debemos repetir nuestro enfoque en el Cristo Salvador, en el crucificado, para nuestra salvación. Y así, como cuando comenzamos a cepillarnos los dientes, tuvimos que pensar cómo se hacía, y ahora es una buena rutina que no requiere preparación, sino solo una acción. Así tenemos que aprender nosotros a tener rutinas que nos enfoquen en Cristo.
Pedro nos enseña que tenemos la opción de tener rutina, de ejercitarnos para actuar o erróneamente, o podemos ejercitarnos mediante rutinas que nos motiven a actuar bien. Hay personas que con las rutinas que se han autoimpuesto han entrenado su corazón para el mal, para la codicia. Ellos se entrenaron. Pedro dice que ellos, tienen un corazón ejercitado para la avaricia. Allí está la misma palabra que Pablo usó antes, gimnaso, ejercicio, gimnasio. Este corazón, por decisión de su dueño, dice Pedro, ha sido entrenado, ha aprendido a amar la avaricia y por eso se convirtió en una acción natural en su persona. Nosotros tenemos que aprender el amor a Dios. Por practicar rutinariamente la avaricia, se convirtió en una práctica rutinaria. Debido a que Dios nos hizo con la capacidad de crear hábitos y que nos cuesta salirnos de ellos, nuestra tarea como cristianos es evaluar esos hábitos, crear nuevos hábitos, que ya no se basen en gustos, deseos, sino en la palabra de Dios. Tiene que examinar si esos patrones de conducta son respuestas afines con la palabra de Dios. Solo hay una manera de convertirse en personas piadosas, y es que al descubrir cada patrón de conducta erróneo, cada patrón de conducta pecaminoso, de rebeldía, cambiemos ese patrón rutinario a un patrón que tenga fundamento en la palabra. Ese es el cambio que nosotros debemos hacer. Voy a hablar de historias imperfectas de hijos comprometidos. Escuche este principio. Tienen una máxima lealtad con Dios. Aquellos que con la ayuda de Dios luchan por no fallar ni pecar, que hacen todo esfuerzo por ser fieles regularmente y que se arrepienten y cambian mientras continúan comprometidos a vivir maduramente. Queridos, existen muchos ejemplos bíblicos que nos muestran a personas que tuvieron un alto compromiso con Dios. La lista de algunos de los que se comprometieron de todo corazón con Dios son parte del Salón de la Fama de la Fe, que está en Hebreos. Además de ellos, además de los que están allí, podemos mencionar algunos ejemplos dignos de ser imitados. ¿Qué tal si piensa lo que dice en Daniel capítulo 3? Allí leemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 hombres que estaban dispuestos a morir por su fe. ¿Está listo usted? Su devoción por Dios fue lo suficientemente fuerte como para no tener temor de ser lanzados al fuego de un horno ardiente. Su fe y devoción eran incondicional. Y estos jóvenes estaban dispuestos a mantener su fidelidad porque habían entregado su total devoción al Dios que amaban. Hoy muchos jóvenes, aún cristianos, son de cristal, no tienen convicciones, no tienen devociones, les gusta cantar pero no obedecer. El testimonio de Noé es otro ejemplo. Él fue descrito de esta manera. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Génesis 6:9. Interesante, ¿no es cierto? Note ahora María Magdalena. Siguió a Cristo con devoción incondicional. Lo demostró en su adoración, en su pasión, en su atención a sus enseñanzas. Además, demostró fidelidad en el momento de la crucifixión de su Maestro y en la firme declaración que realizó sobre la resurrección del Señor a sus seguidores incrédulos. Conocemos también la extraordinaria devoción de Job. Obviamente, ejemplo a seguir. Fue declarado, ¿sabe cómo? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. En Hechos 10, versículos 1 y 2, se nos describe de esta manera a otro devoto siervo de Dios. Note lo que dice allí. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano.
era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres, oraba a Dios con frecuencia. Note, se relacionaba con Dios y practicaba la verdad. Ezequías recibió la triste noticia sobre su muerte cercana. Le pidió a Dios que le alargara la vida. Su petición es singular, pues su súplica está basada en una declaración sobre su vida de devoción total a Dios. Note lo que hizo, observe este relato. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Es decir, cuando le dijeron que iba a morir. Y le dijo, acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel, que te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. ¡Qué declaración! Y el rey se echó a llorar amargamente. Isaías 38, 2 y 3. Recuerde también que el testimonio de vida de Abraham y su esposa Sara, no debemos olvidarnos de la devoción total de Esther y Mardoqueo. Pese a todos los peligros, dificultades, esta decisión le llevó a vivir santa y justamente en medio de un gobierno pagano, actuando como políticos en un mundo pagano. Observe lo que dice la Biblia de Josafat. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso, el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico, gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Segundo libro de Crónicas 17, versículo 3 al 6. Totalmente comprometido con Dios. ¿Está usted? Pero uno de los personajes bíblicos que es descrito como una persona de total devoción a Dios es sin duda el rey David. Cada rey y gobernante sucesor sería medido por la devoción que demostró ese hombre piadoso. David era un joven pastor. Su rutina era cuidar unas pocas ovejas apartado allí en los campos. Pasaba desapercibido. Obvio, porque desde el punto de vista humano era solo un joven insignificante. Sin embargo, en la intimidad con Dios, en la intimidad con el Todopoderoso, Dios sabía que el corazón de David tenía una devoción radical a Él, al Dios verdadero. Y la Biblia nos relata que incluso el hijo de David, Salomón, el más sabio de todos los hombres, no pudo emular el ejemplo de su padre. Dice porque su corazón, el de Salomón, no estaba totalmente consagrado al Señor. Ponga atención a ese relato. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando le dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel a su Señor, como lo había sido David su padre. Primer libro de Reyes 11:4. David es descrito como totalmente fiel, totalmente devoto, sujeto a Dios, y el más sabio de los hombres se dejó engañar por el pecado. Esto es lo que describe uno de los salmos de David. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Note aquí, tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Note,
vida intachable, integridad en el hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Note sus relaciones interpersonales. Rechazaré las ideas perversas, ideas de otras naciones. Me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa. Note el compromiso. Los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Salmo 8. ¡Qué maravilla! ¿Fue un hombre perfecto, David? No fue un hombre perfecto. Él mejor que nadie y con toda honestidad juzga su propio corazón. Porque David, como cualquier otro hombre, conocía los difíciles peligros de caminar totalmente entregado a Dios, pero también los peligros de ser dominado por las pasiones, de ser dominado por los deseos, las debilidades humanas. Así que no fueron totalmente santos, lucharon por vivir en santidad. Conclusión: estar en este proceso de ser santificado por Dios y de ir utilizando los medios de gracia y las disciplinas espirituales para mantener la relación adecuada con Dios, no significa que seremos humanos infalibles, que no viviremos etapas angustiosas y de falta de comunión con Dios por el descuido, las fallas o los pecados cometidos. Nadie está libre de fallas y nadie puede mantener una relación permanente y siempre santa con Dios. Pero todos debemos arrepentirnos cuando fallamos y luchar por vivir en santidad a pesar de nuestra tendencia a la pecaminosidad. ¿Está usted listo a vivir de esta manera? Si a usted le encantan nuestras enseñanzas, por favor, siempre en cualquiera de nuestras redes sociales, no se olvide ponerle me gusta. De esa manera nos ayuda a exhibir más nuestros programas. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.